Buenas noches, amigos de la plática, ¿cómo están? Un saludo especial para cada uno de ustedes y gracias si tienen la oportunidad de compartir este video. Quédese con nosotros, vamos a compartir un poco de información de este día y de los días anteriores que han sido muy intensos en nuestro país, El Salvador. Siempre en este espacio nosotros quisiéramos dar noticias frescas, noticias agradables, celebrar que por primera vez en la historia el país va a ser un país diferente. Pero tenemos que dar noticias de todo tipo. No podemos ocultar, no podemos dar noticias solo bonitas si no existen. No existen noticias agradables que uno pueda comunicar y por lo tanto se hace necesario informar sobre lo que sucede en El Salvador, independientemente si son buenas o no son buenas las noticias. A nadie le gusta recibir noticias malas. A nadie le gusta que le den noticias tristes. Sin embargo, es la realidad nuestra. Y en la medida que nosotros podamos informar, en la medida que nosotros podamos decir todo aquello que pueda ayudar un poco a despertar conciencia y adicionalmente a crear opinión, en esa medida podemos construir un país más democrático, un país más transparente, que no te oculten debajo de la alfombra la basura, que no te metan la basura en el lugar donde tú no la miras, pero que está ahí. Eso es como cuando solo te pones perfume y no te bañas. Las noticias del día, las que dan los medios tradicionales, que son por supuesto medios pagados por el sistema de turno, esas solo te esconden la noticia. Ellos no te dan la información que debe de darse. Por lo general, la gente se informa en un segundo, en un microsegundo se informa a través de las diferentes redes sociales. Y alguien decía, benditas redes sociales que ayudan a mantenerte informado y que te permiten por lo menos crear un poquito de opinión. Porque las redes sociales son para eso, para mantenerse informado. No son para chabacanear, no son para hacer relajo. Bueno, algunos las usan solo para eso. Sin embargo, deben de ser una herramienta útil de información para trasladar la nota que muchos no lo hacen. Estimados amigos, gracias porque tienen la oportunidad ustedes de transmitirme una opinión. Les dejo un teléfono para que se comuniquen con nosotros y puedan emitir una opinión de lo que usted considere. No lo voy a sujetar a lo que yo quiera. Usted es libre de opinar en un tema en particular que quiera. Este día queremos tocar temas importantes relativos al Estado fallido. ¿Qué es un Estado fallido en general? En términos generales, un Estado fallido es aquel donde las instituciones que tienen que velar por el beneficio de las mayorías de la población y que tienen la gran responsabilidad de administrar los bienes públicos y que además tienen la gran responsabilidad de crear políticas de Estado que conduzcan a un mejor futuro a las generaciones y hacer el buen uso transparente de los recursos que le han sido dados para que los cuiden. Si esas instituciones que están obligadas a velar por el bien común y no por el bien particular de un grupo de personas o familias, si esas instituciones no están respondiendo a las necesidades de la población, entonces es un Estado fallido, porque no están haciendo la función para la cual fueron electos. Y estamos hablando de un Estado fallido no solamente cuando nos enfocamos al órgano ejecutivo. Estamos hablando de las instituciones en los diferentes órganos de gobierno. Todo el equipo de gabinete responsable de establecer políticas públicas y de ejecutar el presupuesto general de la nación. Adicionalmente, el órgano legislativo que debe velar para que se cumplan
todas aquellas leyes que fueron emanadas desde ese lugar. Y no solamente que sean letra muerta, sino que sean elemento para ponerlo al servicio de la población y que sean los garantes de que esas leyes, tratados, convenios, como quiera llamarle, sean cumplidos. Y si un organismo que no es la asamblea no está cumpliendo, ellos están con la facultad de llamarlos a que cumplan, porque si los funcionarios de gobierno no están cumpliendo con sus obligaciones, es la asamblea la que los puede interpelar, incluso puede sujetarse a despedirlos, a quitarles su cargo. Así está hecha la Constitución. Igualmente, los del órgano judicial, que tienen que velar por el fiel cumplimiento de la ley en una forma que no sea de acuerdo a intereses particulares, sino al beneficio general de la nación. Sin embargo, estamos ante un Estado fallido porque lo único que están haciendo es tirarse la papa caliente entre todos, y vos sos más culpable que otros, y vos sos peor, y vos haces las cosas peor que aquel. Y ese es un pleito de nunca acabar entre los órganos de Estado, porque todos quieren defender a su corrupto, todos quieren defender que son menos ladrones que otros, cuando en realidad en lo que deberían enfocarse es en hacer cumplir todo lo que tiene que ver con su responsabilidad. Y tiene que ver así, tiene que ser de esa manera. Pero lo único que están haciendo es tirarse la pelota, cada quien. Todos son culpables menos yo. Todos se tiran la pelota. Y vos tenés que hacer eso y no lo haces. Y vos sos más ladrón, y vos sos más nepotista, y vos sos más corrupto. Pero en ese ir y venir, la población solo se queda viendo como en un partido de tenis, que toda la pelota va para cada lado, pero nadie se responsabiliza. Un fin de semana de más de 13 muertos, y sin embargo no ha existido ni siquiera una conferencia de prensa del presidente de la República diciendo qué es lo que se piensa hacer. Solo son pantallas, solo son, saquemos los helicópteros para dar la idea que estamos haciendo algo. Pero no le están respondiendo a la población. La gente sigue muriendo, siguen asesinando mujeres, siguen asesinando niñas, siguen asesinando gente mayor y jóvenes en su edad productiva, que serían los futuros profesionales del país. Siguen muriendo, asesinados, muchas veces con el afán de robarles, otras porque tienen odio. Esa sociedad que está enferma, esa sociedad que tiene mucho resentimiento y que hay una herida que no ha sanado cuando ya se van a cumplir montones de años de la firma de los acuerdos de paz, y a estas alturas estamos sin paz. Ya el departamento de La Paz ya desapareció. Pronto va a desaparecer el departamento de la Libertad, cuando empiecen a poner mordazas a la libertad de expresión. Porque ya salió el fiscal diciendo que va a trabajar en delitos cibernéticos y va a empezar a poner mordazas. El fiscal general de la Nación, que es el que se supone que debe velar por los intereses del Estado, solo vela por los intereses de gremio. Ya se hizo el suizo con el caso Quijano y Mason, ¿verdad? Que se les comprobó que estaban negociando con pandillas. Ya se hizo el suizo. Y ahora le llegó otro caso, el caso de nepotismo. Y como siempre, él dice voy a investigar, pero no hace nada. La información está ahí y el fiscal puede actuar en una forma de oficio para ir a investigar el delito, pero solo se detienen en querer agarrar gatos, solo se detienen en querer agarrar unos gatitos. Amigos, gracias por su sintonía, amigos que están. Marvin, saludos, buenas noches.
María Carmen, saludos, gracias. Esaú, gracias. Hernández José, fulano es ladrón, dice Bukele, pero no arrestan a nadie. En 100 días traemos a Funes y se nos pela Nariz Reyes. Sí, es un puro show. Hoy estaba dando el informe el fiscal de su año de gobierno y dice que no tiene evidencia suficiente para enjuiciar a Funes. Eso dijo el fiscal en la conferencia de prensa de hoy. No tiene evidencia suficiente para enjuiciar en el caso que le llamaron corruptela, no sé cómo le llamaron, ¿verdad? Y que al final solo agarraron unos pericos. Y solo agarraron unos zapatos y que no sé qué, pero no tienen evidencias sustanciales. Todo fue un show. El caso Sigfrido Reyes es otro show. Dicen las malas lenguas que Sigfrido Reyes, antes de salir del país, negoció. Dicen los rumores que Sigfrido Reyes negoció para que no enjuiciaran a otros de otros partidos. Esos son los rumores. A mí no me pregunten. ¿Pero acaso no se tenían los suficientes elementos para agarrarlo en una forma de detención administrativa y evitar que saliera por el aeropuerto bien feliz? Porque salió por el aeropuerto, no salió por puntos ciegos, no salió escondido en una maleta como aquel caso del fulano aquel de apellido Flores, ¿verdad? Que por cierto debe estar retumbando, ¿verdad?, el oído, porque no dejan de recordarlo cuando se llegue el día 13 de enero, que se celebra que en el 2001 los terremotos de las colinas, y que gracias a esos terremotos muchos se hicieron millonarios, principalmente Paco Flores. Recibieron ayuda a montones y la gente todavía sigue sin casas desde el 2001. Recogieron millones para reconstruir las colinas y la gente que salió afectada todavía siguen alquilando en algún lugar. Porque muchos en esa época se hicieron millonarios. ¿Y cuántos años pasaron ya? Desde el 2001 al 2020. Ya sacó Dudí, ¿verdad? Ya sacó su documento de identidad ese caso. Y mientras tanto los afectados no vieron la suya. Siguen esperando que les resuelvan todavía sus demandas. Y siempre que se dan estos casos, a uno le jala los cabellos, porque pareciera que nosotros estamos en un mundo de tontos, ¿verdad? Se nos monta uno, se nos monta otro y no pasa nada. El caso, volviendo al caso Sigfrido Reyes. Sigfrido Reyes salió por el aeropuerto y el gran fulano de cepa, ¿qué pasó? No lo pudieron detener. Si había orden administrativa, ¿por qué no lo ejecutaron? Porque la fiscalía inepta que tiene el país solo se detiene en casos vagos. Los casos grandes no le importan. Y si no, pregúntenle qué pasó con la Ligia de Saca. Allá anda feliz de la vida. No pasa nada. Sin embargo, todos dicen, como es la tía de la esposa del presidente, no le van a hacer nada. Puede ser. En el país donde yo nací, orgullosamente, se vale todo. Ahí se vale todo, el país de nunca jamás. Y a la gente le entretienen con la noticia del día. Con la noticia del día se entretiene y ya se le olvidó de los 15 muertos. Y que la noticia del día es que El Salvador va a ser sede del Mundial de Surf. ¿Y a quién va a beneficiar ese mundial? No va a beneficiar a la gente que anda vendiendo pescaditas en La Libertad. Va a beneficiar a los grandes hoteles, a esas
grandes compañías de turismo. Esas son las que hacen dinero. No va a beneficiar a la señora que anda vendiendo las pescaditas allá con yuca en La Libertad. O los cócteles de concha. Ni las van a dejar entrar a ese evento. Porque ese evento va a ser de caché, solo para gente de dinero que está dispuesta a gastar miles en un rato. A ellos sí lo va a beneficiar. Pero quieren que la gente se trague una noticia de esas, como que si fuera la salvación del mundo, y que se olvide de todo el relajo que hay en la asamblea, de ese montón de nepotismo que hay. Excelente, El Salvador, la libertad de expresión, Raúl Nublió. Saludos, Raúl Nublió. Saludos, buenas noches a todos. Exaú, saludos. Carlos Montalvo, saludos. La fiscalía es tapadera de corruptos y mafias. Eso está comprobado, don Esaú. Eso está comprobado. No dan una. No dan una. Y excelente, Hernández. Nosotros estamos aquí atentos a lo que usted considere. Saludos, Sir Fernando, allá por Inglaterra. Elmer, saludos. Bienvenidos a todos. Qué bonito saber que ustedes pueden tener la oportunidad de compartir. Y si quiere hablar conmigo por teléfono y compartir una opinión, ahí le puse el número. Lo puede hacer a través de esa línea. Con mucho gusto. Si lo puede hacer por WhatsApp, también lo puede hacer. Y si quiere hacerlo a través de Messenger, hágalo a través de la línea de la plática. Con mucho gusto lo podemos pasar al aire. Volviendo al punto, estábamos entonces que dice, por ejemplo dice el caso, y esto lo aborda con mucha responsabilidad, el señor Rodolfo Cardenal de la UCA, ¿verdad? Y él aborda muy bien este punto, porque es un caso que no es, el caso de la asamblea no es algo nuevito, no es algo que están descubriendo el agua con azucarada. O el agua limonada. No están descubriendo nada. Rodolfo Cardenal dice en un boletín que la gestión arbitraria de la asamblea es conocida. Sin embargo, la difusión de algunas de sus interioridades no deja de sorprendernos, porque los protagonistas de la corrupción legislativa son los mismos que enaltecen la democracia. Aquellos que le ponen alfombra roja al presidente, ¿verdad? ¿Sí? Los mismos partidos que exigen austeridad en el gasto público contribuyen inescrupulosa y descaradamente al crecimiento del déficit. La Asamblea Legislativa gasta $1.400.000 mensuales. Ponga atención, $1.400.000 mensuales. Bueno, si la tarima para ponerle la corona al presidente de Salvador costó $1 millón, ¿va? En un día, solo para construir una tarima, que después se fue a la basura o vendieron la madera para hacer muebles. $1 millón gastó, punto de partida. Y la asamblea gastó $1.400.000 para darle trabajo a 1.239 empleados, de los cuales algunos ni llegan a trabajar. Clásico. Y todos los partidos, Arena, FMLN, Gana, PCN y PDC. Agréguele los bonos, agréguele aguinaldos, todas las prestaciones, seguro médico, seguro de vida, viáticos, gasolina, comidas, uniformes, fiestas, whisky, qué sé yo, qué tanto derrocha. A lo mejor todo lo demás es mayor que los salarios. Los partidos tienen empleados, tienen más empleados los partidos que la institución como tal. Arena tiene un promedio de 11 empleados por cada diputado. El FMLN tiene 9. El PDC, agárrese, tiene 28 empleados por cada diputado. Solo tiene 3 diputados. Imagínense que tuviera 38 diputados el PDC. Esa es una sinvergüenzada. 28 empleados para atender a 3 diputados. 7 diputados, 8 o 9. 9. A ver si me salen las cuentas. Para hacer la tarea necesitan 9 empleados cada diputado.
¿Y qué es lo que hacen? Bueno, de lo que se supo últimamente es de que un diputado del PDC le paga a uno de sus empleados, a dos de sus empleados, y que en realidad no trabajan en la asamblea, sino que trabajan en su colegio privado. O sea que él paga el salario de su colegio con el salario de la asamblea. Mire qué bonito. ¿No quisiera usted un trabajo de ese tipo? Sí, ¿verdad? Por eso le tienen ganas mucho, ¿verdad? Los partidos trasladan a la planilla institucional a la mayor cantidad de empleados posible. Fíjense que llegan al extremo de que los partidos tienen oficinas departamentales. Los partidos, donde hacen la labor de partido, no la labor de la asamblea. Esa es otra cosa. Las oficinas departamentales de los partidos son atendidas por empleados que los pagan en la planilla de la asamblea. ¿Qué tiene que ver eso? Y si a eso le agrega que la asamblea tiene oficinas departamentales en donde ponen empleados de su partido. Pago de favores, llámele como usted quiera. Oscar Cruz, por eso han hecho, no puedo decir la palabra, por eso han arruinado el país. ¿Sí? Claro, el fanatismo no tiene límites. ¿Quién puede creer que un sistema de justicia que le devolvió a la viuda de Paco Flores lo que su marido se robó y que no le ha exigido a la esposa de Saca que devuelva los 16 millones que se comprometió a devolver? Dice Marvin Girardo. Gracias por su comentario. Puede llamarnos al 346-760-3983 y conversamos un rato si usted quiere. Entonces, los partidos usan la planilla de la asamblea para poder hacerse ricos. Porque a mí no me van a decir que ese dinero que pagan a sus empleados, todo llega a los empleados. Ese dinero al final se queda en los diputados. ¿Cómo? Bueno, es fácil. Cambian el cheque o sacan el dinero en efectivo, los beneficiarios, a quien sale, a nombre de quién sale el pago, pero bajo de agua le dan al diputado. Eso sí funciona. No queda ni huellas. Que no quede huella, que no va. Las contrataciones estarían justificadas si la productividad legislativa fuera oportuna, racional y eficaz. Pero si en algo se distingue la asamblea es que es un lugar de haraganes. ¿Cuántas leyes produce en cada año la asamblea? ¿Cuántas leyes en beneficio de la población se hacen o se modifican en un año? Si les pagaran por producción, posiblemente no devengaran nada. Y por eso se hace necesario que en el país se haga un cambio de esquema de pago de sueldos. Mi propuesta siempre ha sido clara en ese sentido. Yo no estoy de acuerdo en que los diputados trabajen todos en San Salvador. Yo no estoy de acuerdo en que tengan 84 oficinas para todos los diputados y otro montón de oficinas para sus asistentes. Ese es un gasto innecesario. Si al final los diputados pueden trabajar en el departamento de donde fueron electos y hacer una labor a distancia y solo ir el día de la plenaria. No necesita tener oficina en San Salvador. No necesita tener una oficina pagada por el Estado. Desde su casa lo puede hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Revisar, aportar, sugerir. Y hay otros que se encargan de redactar y todo lo demás. No más. ¿Por qué tenemos que gastar tanto? Dice Cardenal, esto no es de extrañar, porque los diputados contratan cónyuges, hijos, parientes de todo tipo,
Y los más escandalosos probablemente se dan a conocer, pero debe haber mucho más. Por otro lado, si nosotros nos vamos a revisar, si nosotros nos vamos a revisar casos específicos, nos vamos a dar cuenta que existe un despilfarro innecesario. Y se están tirando de los cabellos entre ellos. ¿Por qué? Porque pareciera de que ya les llegó a cuenta de que no debe ser así, ¿verdad? Porque la prensa denuncia. Y a mí me llama la atención que la prensa que denuncia ha hecho una investigación de años. ¿Sí? Y dice, dentro de tantas cosas que dio a conocer una diputada, ex diputada, que estuvo en el PCN y que después ya no la reeligieron, y que por cierto, ella contrató a su novio en la asamblea, que no era ni del partido de ella, sino del partido Arena. Sí, eso fue público. Y hoy que le salieron con ese gallo de que cobraba sin vivir en El Salvador, sin trabajar en El Salvador, y que ya estaba en Estados Unidos, salió a la luz eso, y ella entonces se destapó y sacó un montón de datos. Dentro de los datos que sacó está lo que dijo literalmente, que el actual presidente Ponce que es el actual presidente de la Asamblea, diga que defraudé al Estado. De su parte es absurdo, dice ella, ¿verdad? O se le olvidó cuando autorizó la contratación de Hilda Jiménez. Doña Hilda también vive en Estados Unidos y tiene asilo por el lamentable caso de su hija y recibió durante 2 años un salario de la Asamblea, autorizado por Ponce. Y López también manifestó que cuando el partido escuchó que podría haber una auditoría, decidieron quitar a Jiménez. ¿No? Pero la evidencia ahí está. Pero en su lugar pusieron a un familiar que hizo lo mismo. Solo aparecía en la nómina, pues tampoco no llegaba a trabajar. Está peludo este asunto, ¿eh? Y cuando escuchamos rumores de una auditoría, eliminaron de la planilla, pero en su lugar contrataron a un primo de ella, quien nunca puso un pie en la asamblea. Vaya cosas. Y así saca un montón de datos que dice uno, aquí hay un problema serio. Como ya no le dieron, como ya no le dan, hoy saca al relucir todo. Y esta ex diputada revela que existe un batallón Cobra en la asamblea, de esos que batallón Cobra, de esos que solo cobran, pero no trabajan. Y saca otro montón de datos que no tiene nada que ver con eso, pero que al final tiene que crear cierto grado de investigación. Y ella señaló específicamente que hay otros que están cobrando. Y eso es peligroso ocultarlo, ¿verdad? Pero sucede siempre. Siempre sucede que se dan estos casos y al final, ¿qué es lo que queda en evidencia? Que estamos ante un Estado fallido, que no está haciendo las cosas como debería hacerse. Y eso lastimosamente es lo que está sucediendo en nuestro país. Y no me pueden a mí alegar de que es mentira, porque por otro lado también saltan casos que uno dice, aquí hay algo, gato encerrado.
Porque, por ejemplo, el flamante ministro de Trabajo, a ese se le ha mencionado muchas veces, porque a este, incluso la fiscalía tiene un caso contra él. Hay un acta que hacen saber, a través de un reportaje del Diario 1, lo hacen saber que hay un acta en la fiscalía, en el caso Corruptela, incluso dice las páginas 1265 y 1266, donde dice que este fulano, Rolando Castro, que era miembro de la Asociación de Sindicatos AFTRAN, Trabajadores Municipales, mandó a cobrar varios cheques, dice, a una fulana, que por cierto después fue capturada como parte de extorsionista. Mandó a cambiar un cheque para que lo cambiara a otra persona y por eso le iban a dar $40. Y habla claramente, dice que en horas de la mañana, recordando que esto fue a las 8 que la entrevistada dejó a su hijo en el centro escolar. Al estar en el lugar acordado, Marisol llegó en un carro cerrado y dentro del mismo iban 3 personas. Pero pudo identificar a quienes y lo describen al fulano. Y cambian cheque y en más de una vez. ¿Sí? El cheque estaba a favor de alguien ahí que se está mencionando. Y se recuerdan, por eso la agarró contra Mr. Donald, ¿no? Por revanchismo. Y Diario 1 publicó que este Rolando Castro, que hoy es el flamante ministro de Trabajo, es investigado por tener un grupo de colaboradores vinculados a crímenes. Y todo eso, tarde o temprano va a salir a la luz. Tarde o temprano se va a dar a conocer todos esos chanchullos que hacen estos funcionarios y que hoy están comiendo en el gobierno, pero que tienen un pasado oscuro que tarde o temprano va a salir. Tarde o temprano va a salir todos estos casos, porque el fiscal está sirviendo de tapadera, él está sirviendo de cómplice, no está dando respuesta. Y cada vez que aparece un nuevo rumor, él sale diciendo que va a investigar, el fiscal, para que la gente se le olvide el relajo que tiene con el caso Quijano y Menso. Así de sencillo. Se está haciendo del ojo pacho el fiscal porque no le conviene que salgan salpicados por ahí casos de quienes lo pusieron ahí. Ese es un caso que estaba haciendo remembranza, donde son casos engavetados por la fiscalía. Y mientras El Salvador no tenga un fiscal con pantalones bien puestos, que esté dispuesto a jugarse su puesto, que esté dispuesto a jugarse todos los privilegios que tiene para que prevalezca la justicia y no se limiten solo a andar agarrando gatos. A los grandes peces no los agarran. Ese es el gran problema de El Salvador, que no se tienen funcionarios con las suficientes agallas, porque por un lado el primer empleado de El Salvador es como el avestruz. Cada vez que hay un caso complicado para el país, entierra la cabeza en la tierra y no da la cara. No tiene las agallas como para salir en una conferencia de prensa a explicar a la población que se merece todo el respeto. Actúa como las avestruces. Y mientras tanto El Salvador ni siquiera tiene una política exterior definida, ni siquiera tiene una política económica. Solamente se limitan a andar apagando fuegos como los bomberos.
Y mientras eso no suceda, mientras no exista una claridad de rumbo por dónde va el país, El Salvador no se va a despegar. Y va a seguir, y va a seguir. Imagínense que a estas alturas el país ni siquiera tiene embajador en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Acaban de despedir a la que hacía las veces de enlace entre los salvadoreños que viven fuera del país y El Salvador. Porque solo llegó a cobrar, no dio nada, de nada. ¿O alguna vez la conoció usted? ¿Se dio cuenta que es labor así a usted que vive fuera del país? Una fulana de apellido Beneque. No dio bola, no. Brilló por su ausencia. ¿Y saben a quién acaban de nombrar? Acaban de nombrar para que haga las veces de comisionada para los compatriotas que viven fuera del país, a una persona que era la mano derecha de Sigfrido Reyes. A la que era mano derecha de Sigfrido Reyes, hoy la están nombrando como encargada de la política para los salvadoreños que viven fuera del país. ¿Qué les dice eso? Si nosotros tenemos claro, o al menos si usted tiene claro que Sigfrido Reyes hizo actividades sucias, que por eso está siendo juzgado, ¿cómo es posible que hoy nombren a una persona quien se expresó anteriormente así? Anteriormente, esta persona que está siendo nombrada como comisionada para los salvadoreños en el exterior era la asistente de Sigfrido Reyes. Y ella lo dice en un tuit del año 2011. Imagínense. En un tuit del año 2011 ella dijo: para mis políticos preferidos, Sigfrido Reyes y Julio C. Valentín, sin duda, bendición para mi vida, grandes amigos y excelentes seres humanos. Eso puso ella en su cuenta de Twitter, de que Sigfrido Reyes y Julio Valentín eran grandes personas. Y ahora ella está siendo nombrada como responsable de la política ante los salvadoreños en el exterior. ¿Cómo es posible que alguien que ha tenido como escuela a un partido que según el presidente es un partido corrupto, que según el presidente es lo peor, después de haber comido 10 años de ese partido, después de haber estado 10 años en ese partido, el actual presidente hoy dice que el partido ese no sirve, porque ya no se le acabó ya no puede ordeñarlo. Solo le sacó 33 millones en contratos de publicidad. Y hoy es el peor partido, el que lo dio a conocer, el que lo llevó 2 veces a ser alcalde, un desconocido que nadie sabía quién era, lo convierten en alcalde. Y hoy habla pestes del partido, que lo expulsó, por cierto, porque violó estatutos. Y hoy resulta que como premio a la asistente de Sigfrido, que dice que es uno de los peores corruptos, como premio
utiliza a la que fue mano derecha de él? ¿Será que ella está con las manos limpias? ¿Será que no se dio cuenta ella de todo lo que hacía Sigfrido Reyes? Pues quién sabe. Ana Chávez dice, ese señor de Nayib no sirve como presidente. Yo siempre digo de que son los hechos los que hablan, no las palabras. Con hechos se demuestra la real capacidad de una persona. Y cuando usted no tiene capacidad para defender una posición y se oculta atrás, se esconde, no dice, no explica, es porque no tiene palabras que defender, no tiene argumento y se limita a callar. Porque solo va a salir diciendo algo cuando las cosas van bien. Se llenan la boca diciendo que todo va bien cuando no hay homicidios, pero cuando hay homicidios, callan. Dice Carlos Montalvo en un comentario, saludos Carlitos. Número 1, cambiemos constitución. Yo creo que sería necesario hacer una asamblea constituyente. Ya la actual constitución tiene años, desde 1983, tiene montones de remiendos que no ayudan. Ya no es una constitución acorde a las necesidades actuales. Todavía en esa constitución se tiene como referencia el Colón. Todavía en esa constitución se sigue pensando como en los años 80 y no se ha modernizado desde entonces. Solo se le han hecho remiendos. Cuando un sistema de información, cuando un software de información, cualquiera que sea, tiene muchas fallas, se recomienda que mejor se compre uno totalmente nuevo. La Constitución es como un carro viejo que te anda dejando varado en cualquier lugar, porque solo le haces reparaciones tras reparaciones, solo le pones cinta scotch a los cables que ya te han dando problemas, solamente te dedicas a medio ponerle parche a las llantas. Esa es la Constitución que tenemos. El Salvador merece una nueva constitución hecha por una asamblea constituyente creada por todos los sectores de la población. Una asamblea constituyente no creada por los partidos políticos. Una constitución, mejor dicho, una nueva constitución creada por una asamblea constituyente o una comisión, como quieran llamarle, pero donde se involucre todos los sectores de la población y que se aparten los partidos políticos, que sea una constitución nacida de un plan de nación bien integrado con todas las representaciones de todos los ciudadanos, incluyendo una representación de los salvadoreños que están en el exterior. Una constitución moderna que responda realmente a las necesidades de nuestro país. Mientras sigamos con ese remiendo de constitución que se hizo de acuerdo a las necesidades de su época, nada puede cambiar. Nada. Hacen cientos de leyes, hacen cientos de decretos, pero el marco jurídico legal que rige es la Constitución. Y la violan a cada rato. La violan esa Constitución a diestra y siniestra, le buscan el artificio legal, argucia se le llama. No sale de nada. Eliminemos el artículo que dice que los partidos son el único vehículo para llegar al poder.
Esa es parte de lo que se puede hacer. Elijamos a los magistrados de la Corte Suprema y Fiscalía popularmente. Regulemos el plebiscito referéndum. Uy, a eso le tienen miedo los partidos. Penalicemos el nepotismo, castigado con cárcel al que contrata. Yo no lo castigaría con cárcel a una persona que sea nepotista. En primer lugar, yo lo expulsaría de toda actividad por un periodo largo, unos 20 años, para que no pueda ejercer ningún cargo público, ni él ni un familiar. Son decisiones que se tienen que tomar. ¿Por qué? El problema es que en El Salvador una persona mata a una persona con su vehículo y la ley le permite que concilie con la familia y le da $1,000 y ya todo se acabó. El Salvador debe pasar a la otra etapa, donde esa forma, esa figura de la conciliación no exista. Por ejemplo, la ley de ética gubernamental establece que si alguien contrata a un familiar, le ponen una multa de unos $2,000. ¿Y qué pasa si ese familiar gana $3,000? En un mes devengó. La idea sería eliminar la plaza, eliminar al fulano y someter a plaza pública. Las leyes se hacen para cumplirlas, no para violarlas, pero en nuestro país se hacen para violarlas. Muchas argucias utilizan. Gustavo Grace dice, la Constitución se va a cambiar hasta que toda la gente en todos los poderes del Estado, corrigiendo Gustavo, no hay poderes, hay órganos, sean nuevas. De lo contrario, no, porque nadie en el poder le conviene. Sí, Gustavo tiene razón. Sí, lo único que digo yo es que hay que hacer una constitución, pero no con los partidos actuales. Tiene que hacer la ciudadanía. Tiene que apartarse, todo el grupo político tiene que apartarse, hacerse a un lado, y tiene que nacer de la ciudadanía. Y me van a decir que eso no se ha hecho. Claro, pero se puede hacer. Porque al fin y al cabo es la población la que manda. Al fin y al cabo son 7 millones de salvadoreños y no 1 millón. No es 1,5 millones que eligió al presidente el que manda en El Salvador. El Salvador somos 7 millones. 2 millones afuera y 5 adentro. Aunque yo creo que ya hay más, porque en El Salvador a cada rato nacen niños. Ana Chávez dice, si como votamos por presidente, diputados y alcaldes, así deberíamos de elegir al pueblo, a los demás órganos del Estado. ¿Cómo? Si como votamos por presidente, diputados y alcaldes, así deberíamos de elegir al pueblo, a los demás órganos. Sí, lo que pasa es que el presidente es parte del órgano ejecutivo. El problema es que el presidente tiene todas las atribuciones para elegir a su gabinete libremente. Y fíjense qué sucede. Por ejemplo, en diferentes países modernos, incluso los jueces de paz tienen que ir a elección popular. El jefe de la policía tiene que ir a elección popular. Es el pueblo, es el lugar donde él va a trabajar el que lo elige. Pero allá no, el presidente decide que pone al jefe de policía que quiera. Y el jefe de policía pone al que quiera en una delegación. Si no aprendemos de experiencias de países modernos, donde el fiscal general de un país no puede ser electo por un congreso nada más. Tiene que ser electo por un grupo de gente que sabe de leyes, que lo analicen su currículum, que lo sometan a exámenes, donde se sometan a exámenes unos 10 aspirantes
que les hagan exámenes de toda clase, incluyendo el mental, ¿va? Y que al final de ahí salgan los elegidos y que eso se propongan para que sea el Congreso el que ratifique, pero no el que elija. No debe ser la Asamblea la que elija a todo ese montón de gente que tiene puestos claves en instituciones claves como todas las procuradurías, como asimismo no debería ser el presidente el que elija a los presidentes de las autónomas. Deberían de ser las gremiales que se encargan de velar por el uso bien de los bienes que va a administrar un autónomo. No ser un dedazo así como por cherada elige a quien va a ser las veces en una institución autónoma. La participación ciudadana es necesaria en todos los órdenes y no solamente para que ejerza el voto. Por eso tenemos un país en desorden. El pueblo es el soberano, dice Carlos, y existe un medio, derecho de insurrección. En la Constitución está clara el derecho de insurrección es cuando las instituciones no están cumpliendo y se están saliendo del orden constitucional, dice. Cuando se están saliendo del orden constitucional, el pueblo tiene el derecho de la insurrección. Cuando no está cumpliendo con darle a la gente lo que según la Constitución tiene derecho. Derecho al trabajo, derecho a qué? A salud, educación. Cuando las instituciones no están cumpliendo con los derechos constitucionales, la Constitución misma le da el derecho de insurrección. Pero la gente sale protestando con cántaros, con barriles, cierra las calles para que le den agua, cuando es un derecho constitucional. La gente sale protestando en las redes sociales porque no tienen medicina en los hospitales, aunque el presidente dice que tienen 100% de medicina. Y la gente sale protestando que cuando va a la farmacia no le dan, porque no hay. Mientras tanto se llena la boca los órganos diciendo que todo está bonito, pero en la práctica no es así. Le cierran a la gente el derecho a estudiar en la modalidad flexible que se creó hace unos 6, 7 años o 10 años, creo que se creó esa modalidad flexible, donde una persona que no tiene la oportunidad de estudiar en un horario normal lo puede hacer en una forma flexible. Y allí se han podido graduar mucha gente. Este gobierno la está quitando ese derecho. No le está dando a la universidad el suficiente presupuesto para que garantice la gratuidad a los alumnos que van ingresando. Y la universidad se ve en la necesidad de cerrar opciones. Entonces, ese es negarle el derecho a la educación a la gente. Derecho a la salud. Salud pública para todos, gratis. Pero al ritmo que vamos no va a ser así. La realidad, dice Raúl Noblió, de un problema objetivo, la educación de ese momento es la educación que seguimos. Lastimosamente así es. Dice Raúl Noblió, El Salvador muchos vivimos por lo que pasó y tal vez lo que puede pasar cuando no seguimos un propósito interno de cambio drástico. Y el cambio drástico surge cuando la gente se cansa. El cambio drástico surge y provoca la insurrección de los pueblos cuando se cansa de los abusos. Y si no, veamos el caso de Francia actualmente, un país socialista, pero a la gente no le gustó que le cambiaran la edad de retiro. Y ya tienen 40 días de estar en las calles protestando.
hasta que al fin parece que el gobierno ha dicho que ya no va a echar a andar esa reforma. Pero era necesario que salieran a las calles a protestar la gente, a quemar cosas, a paralizar el transporte. Era necesaria esa presión. ¿Por qué no antes de impulsar una reforma que afecte a la población se hacen las consultas con la población afectada? Porque ese es un abuso de poder. El caso más problemático que tenemos ahora es Chile, por ejemplo. Tiene meses de estar en desorden. Ya el presidente solo el 10% de la gente lo quiere y sigue de necio y ahí en el puesto, sigue de necio, no renuncia. Y la población está muriendo, la población está siendo golpeada, daños estructurales en toda la ciudad. Y el presidente de terco insiste en que no renuncie. Y que va a hacer una nueva constitución y que esto y que lo otro. Pero se empecinan en seguir en un puesto para el cual no están hechos. Así como el presidente de Salvador no tiene capacidad de gobernar. Eso lo ha demostrado. La gente de El Salvador, de los cantones, allá de la zona rural, le gustaría ver al presidente un día que los visite, ¿verdad? Para que la gente sepa. Yo soy de esos. A mí me gustaría ver que de repente el presidente se subiera a un bus de la 7A o de la 42B y se vaya a saludar a la gente sin guaruras, para que demuestre que la gente realmente lo quiere. Que la gente sienta que tiene presidente. Pero han pasado 72 horas, un montón de asesinatos, y él solo ha hecho un tuit donde dice que El Salvador fue electo sede del Mundial de Surf. ¿A usted y a mí nos beneficia eso? No. ¿A la gente pobre? No. ¿Quiénes son esos los beneficiarios? Los grandes élites. Esos son los beneficiarios. Eso es importante que usted lo entienda, de alguna manera lo comparta y opine. Mi función solamente es emitir una opinión. No soy dueño de la verdad, solamente opino lo que yo considero conveniente, las personas deben saber. Mientras tanto, El Salvador tiene un estado fallido, no tiene presidente El Salvador. El Salvador no tiene presidente, solo tiene una figura decorativa, porque hemos llegado al colmo de los extremos ridículos, donde toda la familia del presidente está en el gobierno. Incluso hasta la esposa aparece en los cuadros presidenciales. Si ella no fue electa. Ella no fue electa, solo es el presidente. O ya está preparando el terreno para las futuras elecciones, para crearle una figura decorativa a la esposa. Aparece el hermano de él que no tiene ningún cargo, según él, en todas las reuniones oficiales. ¿Qué es eso? ¿Qué es guarura o qué es? ¿O es el que llega para ver que el presidente no diga bobadas? Porque que yo sepa no tiene ningún cargo el hermano en la casa presidencial. Pero ahí lo anda, hasta lo llevó a Asia. Ahí andaba con él. O solo para hacer negocios familiares sirve. No sé. Yo les dejo la tarea. Raúl Noblio me dice, el estudio solo es un paso. El sistema del estudio es para crear clones del pasado y tal vez de lo que se pueda lograr. La imaginación es lo máximo de una solución. Y el problema es que hay gente que tiene amigos imaginarios, ¿verdad? El problema es que la gente se crea figuras imaginarias
de esas que le dicen estás haciendo las cosas bien. Pero la mejor manera de que usted se dé cuenta si está haciendo las cosas bien es que le pregunte a gente que no tiene nada que ver con usted, a gente extraña. No le pregunte a sus familiares, no le pregunte a su mamá si está haciendo las cosas bien, porque su mamá siempre le va a decir que usted es el niño más lindo del mundo. Usted siempre le va a decir usted es lo más lindo que existe. Si usted quiere darse cuenta si está haciendo las cosas bien, consúltele a la gente que no tiene simpatías por usted. Porque una crítica le va a ayudar a ser mejor persona. No sea de las personas que solo le gusta que le den halagos. No sea de esos que solo le gusta que le digan qué bonito estás, que estás haciendo las cosas bien. Porque tarde o temprano esa persona le va a dar por la espalda. Porque se lo dijo por cortesía. Pero las críticas ayudan a ser mejor persona siempre. Amigos, gracias por su sintonía, gracias por sus comentarios. Son de suma utilidad tomar sus comentarios. Me interesa de buena gana contar con usted para futuras emisiones. Esta fue la plática desde Houston, Texas. Me quedé esperando sus llamadas, no quisieron llamar, pero de cualquier manera les agradezco su sintonía. Mi número está abierto cuando usted quiera comunicarse conmigo. Si usted quiere participar en este programa, lo puede hacer. ¿Quiere participar? Hágamelo saber. Con mucho gusto compartimos micrófono. Con mucho gusto le doy espacio para que usted externe su opinión en vivo. Quiero saber de usted. Gracias por su opinión, gracias por todo, gracias por estar atento a este programa. Esta fue la plática desde Houston, Texas. Cuídense mucho, buenas noches. Un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos